personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela. Muy buenas noches. Bienvenidos a Las dos caras de la moneda. Hoy yo sé que tengo que mencionarlo con todo el protocolo, pero no puedo porque tengo que empezar con una anécdota de niño y tengo todo el derecho moral para ventanearlo, aunque actualmente sea vicepresidente del Senado. Yo tengo toda la capacidad moral para ventanearlo de las travesuras de niño. En la casa de Xochitepec, de don Lauro Ortega Martínez, gobernador del estado, el mejor gobernador que ha tenido este estado, y espero que ahora con Margarita se vuelva a repetir la historia, ¿verdad? Un niño travieso quería hablar de política, quería hablar con su papá, con el gobernador y con el secretario particular, y a mí me mandaban a que lo sacara para que jugara con las gallinas y no hablara de política. Hoy ya puede hablar de política, ya no lo vamos a sacar a jugar con las gallinas. Y está conmigo y me hace el honor de estar el senador Sergio Pérez Flores. Bienvenido, Sergio. Ya puedes hablar de política, no te vamos a sacar a cuidar las gallinas, a jugar con las gallinas, ya puedes hablar de política desde niño, esa inquietud por la política. Gracias, Galia, gracias por recibirme aquí, muy cerca de donde yo crecí. Sí. En Quenaquepancingo, uno de los mejores microclimas aquí de sí, ¿verdad? Maravilloso. Municipio. Yo crecí 2 calles acá arriba. Mi abuela era ejidataria y parte de su ejido era muy cerca de donde estamos aquí, en tu bella casa que nos recibes. Muchas gracias. Nada más una precisión, fíjate que no me sacaban a jugar con las gallinas, me sacaban. Y ya yo iba a ver qué hacía y me ponía a corretear las gallinas. Ah, bueno, pero realmente, pero siempre querías estar hablando de política y te sacaban por niño. Pues éramos curiosos ahí de estar escuchando. Sigue siendo curioso, sigue siendo inquieto. Sigue siendo inquieto. Sí, así es. ¿Ahí así te nació el amor por la política? No, fíjate que yo creo que yo crecí, mi papá siempre fue crítico de la política. Él como columnista aquí en el estado de Morelos, y de alguna manera siempre en la sobremesa era tema, ¿no? Lo que pasaba en el estado, ese gremio del columnista que tanto cambió con las redes sociales, ¿no? con la incorporación de la nueva forma ahora de hacer comunicación, pero yo crecí con ese gremio. Y yo estudié informática, que no tiene nada que ver con la política. Pero tienes por recomendación de mi papá, me dijo: mis hijos, ustedes no se dedican a la política, pónganse a estudiar, ¿no? Entonces nos pusimos a estudiar. Pero de ahí me di cuenta, tal vez fue mi formación que subconscientemente, pues así crecí. Y cuando yo empecé ya a trabajar en la tecnología, en lo que era lo mío, en lo que me había preparado, que logré certificaciones en el tema, me especialicé en las telecomunicaciones, sobre todo en los temas de seguridad, me di cuenta de algo, que las decisiones que trascienden en la vida de nuestras familias, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras hijas, nuestros hijos, son decisiones políticas, ¿Tienes no una maestría en tecnológicas. Ciencias políticas? Sí, así es. Sí. Bueno, yo te estoy platicando cuando yo recién terminé de estudiar informática y que me empecé a trabajar ya en el campo profesional, y yo me di cuenta de eso, que las decisiones que incidían en la vida de las personas y que trascendían verdaderamente no eran decisiones tecnológicas, ¿no? Ya había estudiado tecnología, sino eran decisiones preponderantemente políticas. Y de ahí, como tú lo comentas, sí, nos pusimos a estudiar. Estudié una maestría en ciencias políticas, después lo completé con una maestría en administración pública, pero de ahí me surgió la curiosidad por entenderlo, porque también hay un dicho muy recurrente de la gente cuando hablamos de política, y cuando habla muchas personas que yo escuchaba, y que referíamos de la política y simplificábamos diciendo: no, la política es una porquería, ¿no? O es corrupción. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía: bueno, pues sí, puede ser que haya corrupción, o que los políticos son tontos. Decía: no, es que los políticos toman decisiones y son muy tontos, no saben. Y yo ponía a reflexionar con lo que había vivido con mi papá en este crecimiento, y yo decía: bueno, es que yo creo que debe de haber algo más
que no estamos alcanzando o que yo no estoy alcanzando a entender, y de ahí me surgió esa curiosidad ya por continuar a estudiarme, por involucrarme más ya en la cancha política, ¿no? Más allá de mi profesión. ¿Una izquierda inteligente, una izquierda sensata o una izquierda radical? Fíjate que yo me identifiqué con la izquierda justamente cuando estudié ciencias políticas y me identifiqué como pueblo. O sea, porque somos pueblo, pues no venimos de una familia de hacendados o de descendientes de realeza, ni mucho menos, ¿verdad? Y entonces, o pudientes, ¿no? Entonces somos como pueblo, pues por supuesto que me identifico con la izquierda democrática, progresista, Totalmente. de principios, porque si no, entonces pareciera que ese discurso de la izquierda nada más es una máscara para acceder al poder, porque es el discurso que le gusta a la gente, ¿no? Entonces creo que si no hay principios, nada más se vuelve en una máscara, ya sea que tu discurso sea la izquierda o la derecha. Entonces sí, con principios de austeridad, de combate a la corrupción, etcétera, pero sí con esa izquierda. Ahora, si tú me dices, es que sabes que eso ya está muy radical, la izquierda democrática. Es una izquierda inteligente. Bueno, yo creo que esa es una izquierda inteligente porque debe de haber un justo medio, ¿no? La derecha radical proteccionista tampoco es correcta. O sea, yo creo que todos los extremos, en cierta forma, son perjudiciales al ser humano, ¿no? Así es, así es. Tanto como hablando de religión y política, que a veces son lo mismo, ¿no? Ni con Dios ni con el diablo, ese es un término que no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Como filósofa creo que debes de mantener un equilibrio entre los seres humanos, ¿no? ¿Qué hay del apoyo a la gente? Tu presidente dice, los pobres primero. Yo quiero que me definas qué es pobre para la izquierda. Sí, bueno, yo para la izquierda, yo identifico que la pobreza, dicho así, tiene que ver con ese segmento o con el pueblo, en este caso refiriéndonos a México, que ha padecido tanto en tantas décadas. Es decir, por pobreza, yo de forma respetuosa más bien me identifico como pueblo. ¿Por qué? Porque yo cuando estudiaba, por ejemplo, cuando era estudiante de prepa, de universidad, pues yo tenía que trabajar para estudiar. Y eso no me garantizaba el acceso a una educación de calidad, porque en el concepto de bienestar dice que toda la gente, que todo el pueblo debe tener acceso a 4 cosas. Salud, un sistema de salud de calidad. Renta, es decir, un ingreso. Vivienda y educación. Y entonces si nos ponemos a pensar en ese mínimo al que toda la gente debería de acceder, y lo trasladamos al caso México, independientemente de los indicadores que por muchos años se han construido para definir la pobreza, para definir el desempleo, para definir, que luego a mí me llamaba mucho la atención cómo los gobiernos neoliberales que pasaron, cuando ya se les estaba cayendo mucho el indicador de desempleo, pues entonces cambiaban un concepto. Tú recordarás en el último sexenio del presidente Peña Nieto, por ejemplo, cambió el concepto, el término, el indicador de la construcción del desempleo, y entonces se consideró empleada a la gente que tenía alguna actividad comercial, o sea, que vendía algún producto. Cuando el empleo, pues debes de tener el derecho a la salud, por ejemplo. A la salud, al seguro social. Y entonces, en esa construcción de indicadores como lo es el bienestar, yo creo que si hablamos de esos 4 aspectos tan fundamentales, tan básicos, pues yo observo que solo un pequeño segmento de la población puede decir que tiene en un nivel de calidad mínimo aceptable acceso a esos 4 principios que nos dice el bienestar, pues que el pueblo debe de tener. Y bajo ese principio, creo entonces que todos, o la mayoría del pueblo de México, Morelos no es la excepción, hemos vivido en una gran carencia. Que inclusive hasta diría que en el pasado nos hicieron pensar de que, a ver, tú eres clase media, aunque no tienes una educación de calidad.
aunque no tienes acceso a salud de calidad, aunque no tienes un ingreso garantizado, pero eres clase media. Y yo creo que ahí es donde ha faltado lograr comunicar eso por parte de la izquierda. Inclusive dirías... ¿Qué harías en ese caso con esas grandes empresas que de alguna manera lucran con la vanidad y la ignorancia de la gente que representa un estatus? Sí, bueno, creo que esas grandes empresas, como lo comentas, tocas un tema muy, muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la industria, por tanto de la economía. Pues yo creo que acabas de tocar un tema que es un problema en todo el país, ¿no? Estas grandes empresas son altamente eficientes en sus estrategias de marketing y en conducirnos por ese consumismo que si lo trasladamos en las familias de Cuernavaca, de Morelos, pues poco ayuda, por ejemplo, en el ejemplo que das al artesano. Yo también pondré el ejemplo al mismo comerciante, a la familia que vive de tener un puesto en un mercadito municipal, que afortunadamente en Morelos todavía tenemos muy Pero ahí buenos sí regateas, ¿por qué no regateas en municipales? una cadena, para no ventanear las cadenas, sí, en una cadena grande no regateas el precio del jitomate? Porque no dejan, ¿verdad? No te lo permiten. No te lo permiten. Pero yo creo que ese impulso debe de ser privilegiando entonces el comercio familiar. El comercio de donde depende una familia completa. Pero también como es lo que es una cuestión tiendita. De cultura de nosotros también, que tenemos que apoyar. La gente tiene que apoyar. No nada más es trabajo del gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa responsabilidad. Y esa conciencia. Y esa conciencia, ¿no?, de lo que ha permeado en una cultura pues aparentemente moderna, todo lo que es ese posicionamiento de la frivolidad que comentas a través de estrategias de marketing, de posicionamiento que nos transmiten en películas, en comerciales, ahora en redes sociales, etcétera. Yo creo que si empezáramos por la conciencia de la gente ya estaremos avanzando un gran paso, pero también creo que puede haber impulso de los gobiernos hacia el pequeño y micro comerciante, facilitándoles a toda costa. Por ejemplo, facilitándoles ahora desde el gobierno municipal, se les puede ayudar en la presentación de sus declaraciones, que ahora que cambió el régimen, pues ellos están obligados. Gasta más un pequeño comerciante en pagar un contador que en lo que paga de impuestos. Entonces creo que ahí, con la organización local, con la organización municipal, con la organización de comerciantes, se debe de buscar los medios cómo el micro y el pequeño comerciante puede avanzar, porque lo importante de eso es que de ahí dependen familias. Ese es el sustento de familias, a diferencia de las grandes cadenas que comentas. También dependen familias, pero una o dos en todo el mundo, ¿no? Y aquí son cientos o hasta miles de familias. Yo creo que ese tema que comentas es sin duda un tema que merece toda la atención e impulso. Por ejemplo, este traje tardan 2 semanas en hacerlo, en bordarlo, ¿verdad? Y mi amiga lo vende, voy a ventanear a Ana Hilda, en 1,500 pesos, y ya quisieras tú un vestido de Liverpool que no tiene nada hecho a mano, ¿verdad? Es automatizado, máquinas, y sí, pagas 8 o 10 mil pesos y no regateas. Y no regateas, así es. Entonces necesitamos tener conciencia. Conciencia, organización, impulso también del gobierno y mucha conciencia de la gente. Para empezar, con eso yo creo que ya dimos un gran paso. Vamos a unos cortes comerciales. Claro que sí. Solo por Lo de Hoy Morelos y TIX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y TIX Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué.
muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Pues volviendo a eso, lo importante es esto. Sé que hiciste una iniciativa muy importante para Morelos desde el Senado, que lo hiciste con el Congreso. Cuéntame, estoy orgullosa de eso. Bueno, con el Congreso local, la iniciativa que hemos aterrizado, por cierto, hoy tuvimos una entrega de reconocimientos, es más bien un convenio de colaboración. Cuando estaba yo como secretario de la mesa directiva, el entonces presidente, estimado amigo Alejandro Armenta Mier, me decía, oye Checo, ¿por qué no vamos aterrizando esto para tu estado? Yo ya le había planteado la necesidad de la capacitación, él vio la oportunidad, le tomamos la palabra y lo trajimos aquí y firmamos. Ya no está él como presidente, pero ahora tu servidor como vicepresidente, pues seguimos impulsando y es un convenio por medio del cual todo el personal que está en el Congreso del Estado se puede seguir profesionalizando en temas afines al trabajo legislativo y todos los costos de esa capacitación, maestrías, doctorados en la UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Marina, Sedena, grandes instituciones, todos los costos los absorbe el Senado. Aquí ¡Qué maravilla! Aquí no tienen que pagar absolutamente nada. Ha sido un gran éxito con todo el personal de aquí. No en todos los estados opera, por supuesto, porque el Instituto de Capacitación del Senado tiene una actividad sustantiva, que es la de profesionalizar y capacitar, pero al trabajador del Senado, no al de los congresos locales. Sin embargo, lo logramos traer hasta el Estado. Felicidades. Y está teniendo un gran éxito, hay una gran convocatoria, mucho ánimo por la gente de seguirse profesionalizando, capacitando. Ese derecho a la educación del que hablabas. Así es. A ese derecho de una educación digna, ¿no? Sí, y de calidad. Y de calidad. Eso es digna de los mexicanos porque la única forma es empezar a prepararnos, ¿no? Yo siempre digo en muchos programas, los políticos no nos quedan a deber, nos hemos vendido barato. Así es. Tenemos que tener una cultura de reclamo. Yo creo que ha faltado la cultura del reclamo, pero un reclamo, sí, hacia el político, pero también, si me permites, hacia la ciudadanía. Y a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo conmigo, pero tiene que ser un reclamo más reflexionado y certero. Porque cuando generalizamos, cuando hablamos, por ejemplo, de que el político es corrupto o el policía es corrupto, eso no abona en la construcción, ¿verdad?, de una sociedad. No, yo siempre digo que tenemos más justa. Que fijarnos quién es quién. Siempre recomiendo que chequen sus fichas, que han estudiado, ¿no? Porque no pueden ser todólogos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos votado? ¿Cómo han votado? ¿De dónde vienen? ¿Qué han traicionado? Cómo se cambian de partido como de calcetines. Entonces tú no puedes cambiar una ideología totalmente adversa de la noche a la mañana, ser religioso y después demócrata, ¿no? No se puede. O sea, simplemente, bueno, mi padre, que yo lo considero un gran político, se hubiera revolcado en su tumba, ¿no? Sí, sobre todo de ese principio de, mire, yo me identifiqué mucho con la izquierda cuando estudié ciencias políticas y yo creo que tendría que yo vivir un proceso mucho más profundo si yo de repente dijera, sabes que ya no me identifico con la izquierda y ahora con la derecha, ya no me identifico pueblo, ya no me identifico con la democracia, entonces ahora voy con la derecha. No sé, Galia, amiga, pero yo a los que se cambian así de partido tan pronto como que no se las creo tan fácil. No, yo tampoco, porque traición es traición.
O sea, si traicionas tus propios ideales, si traicionas tus propias cosas por conveniencia, no se vale. Y no será muchas veces que lo que buscan es el posicionamiento de la marca. Sí. Está de moda la izquierda, pero está de moda la izquierda con este partido y entonces busco el porcentaje, ¿no? Busco el porcentaje, busco el porcentaje del partido, ¿no? Busco el porcentaje del partido y no mis ideales. Entonces, por eso hemos tenido, y a lo mejor a alguien no le va a gustar mi comentario, pero por eso hemos tenido en la izquierda pues nuestros Lili Telles, ¿no? Nuestros Germán Martínez, que traían de origen un pensamiento totalmente de derecha. Ahora, y recientemente acaba de salir del Senado, pero Alejandro Díaz Durán, ¿no? Que pues más bien traen un pensamiento de derecha, pero fue a través de este movimiento de izquierda como llegaron a ocupar un escaño en el Senado y como muchos llegan a ocupar un cargo como alcalde, como legislador local, hasta como gobernadores. Por eso tenemos que ser muy inteligentes a quién le damos nuestro voto, quién está de acuerdo, qué han hecho, qué es lo que están, cuál es su trayectoria y qué están buscando, ¿no? Así es. Antes que llegaras me tocó denunciar públicamente a un candidato que era priista, se cambia a esto, de extorsión para dinero de su campaña. O sea, no se vale usar los partidos para tus fines personales. No se vale usar ideologías sin valores. Claro. Y el pueblo no podemos ser tan tonto de no darnos cuenta de esa situación. Por eso hace un momento te comentaba de lo necesario que hace esa crítica desde el pueblo, esa exigencia hacia el político, hacia la clase política, pero más certera. Sí, más claro, precisa, investigada. Porque, pues, mire, no por el hecho de que ya estemos en Morena, en ese momento ya nos santificamos y ya somos honestos. No. Porque es que ya entramos a Morena y en Morena los principios. O al revés. No robar, no traicionar, o en el momento que nos salimos, ¿verdad? Y es ahí donde se hace necesaria esa crítica, calidad moral. Esa crítica también de la gente y de lo que tú comentabas. A ver, preguntarse un poquito de dónde viene, ¿no? ¿Qué ha hecho o esta política? Y también, pues por ejemplo, yo conozco tu trayectoria, que has apoyado a mucha gente sin decirlo, que eres altruista en muchos sentidos y que nunca te vanaglorías de eso, y a mí viene y me lo cuenta porque pues eres del pueblo, ¿no? Y aquí, pueblo chico, infierno grande. El pueblo de Acapancingo, que dicen que... Y a uno que no le gusta el chisme, pueblo, pues imagínate, se entera uno de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces las personas en su calidad moral es lo más importante. Hoy creo que la gente no tiene que votar por un partido, no tiene que votar por una situación, tiene que ser muy certero y votar por la persona, por su calidad, por su integridad, por su moralidad, por lo que ha hecho. Un partido no te lava las culpas ni los pecados. Un partido no te hace santo, no te hace un diablo, ¿no? Es tu trayectoria. Y tenemos que aprender a verlo. Tú eres un muchacho que creciste en esta zona, hay muchas personas aquí que te quieren, que siempre estuviste ayudando, aunque los apodaban los largos, los gigantes, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que sí somos los de Acapancingo. Ah, bueno. Pues entonces, ¿por qué salí yo tan chaparra? A ver, dime. Pero ya los que son de aquí, amiga, ya dicen, no es cierto. Pero a mí me gusta decir eso, sobre todo ya en el Senado, que no nos conocen. Bueno, porque yo sí salí muy chaparra y soy de aquí. Entonces, es muy importante que ojalá regreses al Estado. Sé que has hecho un trabajo formidable en el Senado, pero te necesitamos en Cuernavaca. Cuernavaca, cuando tú precisamente a ti te ibas a jugar con las gallinas, yo podía salir a bailar, a disfrutar de este estado. Era la capital de las escuelas de inglés, estaba llena de turistas. Me da tristeza ver mi ciudad así. Casi representaba en ese momento
los números luego son fríos, pero nos ilustran un poquito el 10% del PIB, el turismo en Morelos en ese momento, que se perdió. Pero ¿sabes qué? Yo soy un convencido de que lo podemos recuperar. Podemos recuperar ese Cuernavaca cuando aquí, a 2 calles, en 16 de septiembre, él vivía con mi mamá, con mis hermanos, en una casa que no servía el cerrojo, pero no sirvió años, porque no era necesario. Sí. Tú salías y... Yo también. El término de emparejar, creo que el término de emparejar la puerta ahora ya no se utiliza, porque ahora es ciérrale y pone los 3 cerrojos. No, en esos tiempos la puerta se emparejaba, porque no era necesario ni siquiera cerrar. Y yo creo que lo podemos recuperar. Yo soy un convencido que lo podemos recuperar. Por supuesto, no se va a dar de forma natural o idealista, como se pensara. Tiene que haber mucho trabajo, mucho compromiso de la autoridad, dejar de responsabilizar a la gente por su seguridad. Yo creo que es algo que no se vale. Lo hemos normalizado. Decir, oye, es que asaltaron a una persona. ¿Dónde la asaltaron? Pues es que iba caminando a las 9 de la noche aquí en una calle. ¿Y qué hacía a esa hora caminando? Como si fuera culpa de él o de la persona que la asaltaron. Y yo creo que debemos de dejar también de aceptar eso. Y la autoridad tomar su responsabilidad y su función. Porque si no se diagnostica el problema, entonces ¿cómo se va a corregir? Hay un problema. Y no es necesariamente el ciudadano. Tenemos que empezar por asumir la responsabilidad con mucho trabajo, con conocimiento del tema, sin miedo, es decir, entrarle al tema de la seguridad sin miedo, y se puede. Yo soy convencido que se puede. Y yo sé que vas a poder, sé que has trabajado en seguridad, sé que el otro día comentamos pequeños detalles de seguridad que me encantaron, que son realmente de sentido común para mantener la seguridad. Y lo más importante es preguntarte, ¿estás dispuesto a trabajar incansablemente por Cuernavaca? Yo creo que no se puede lograr esto que anhelamos, recuperar. Los que tenemos ese recuerdo, esa añoranza de Cuernavaca, yo creo que no se puede lograr de otra forma, si no es con una idea de una agenda 24/7. Así tiene que ser. Así tiene que ser, es una instancia ejecutiva. Sí, yo sé que estás casado, perdónenos señora que lo comprometamos, pero creo que... Así tiene que ser. Así tiene que ser. Lo necesitamos, sí. Es que me perdone tu señora, ¿no? Sí, bueno, a mí también. Sí, pedimos perdón a nombre de Cuernavaca por adelantado, pero necesitamos cambios drásticos y que estemos trabajando. Totalmente. Quiero que sepas que lo de Hoy Morelos, Canal 10 TICS de televisión social y Channel One de Los Ángeles, que tenemos más de 1 millón de seguidores de paisanos que nos están viendo en este momento, que gente que confía y que añora su Morelos y su Cuernavaca, pues piensan que debe haber una solución para Cuernavaca. Confiamos en ti y esperamos que ese niño que quería hablar de política y que ha tenido sueños, siga teniéndolos y los siga realizando como lo has hecho hasta ahora. Te apoyo y siempre vamos a estar del lado de la gente que trabaja. Muchísimas gracias. Todos los empresarios, la gente que trabaja, esos son los que merecen el apoyo, ¿no? Gracias, Sergio. Gracias a ti por la invitación y a tu equipo de trabajo. Muchas gracias y estaremos pronto siguiéndote. Invítanos. Queremos ver qué acciones estás haciendo y te seguimos. ¿Cómo no? Estamos, esta semana concluimos, si todo sale bien, la agenda legislativa en el Senado. Hay un cúmulo de temas pendientes, designaciones de quien podría ser la ministra de la Suprema Corte de Justicia, con la vacante que dejó Arturo Saldívar, designaciones de cónsules, de embajadores, un tema de una designación de un embajador muy controvertida, el de Noruega, con el exgobernador Fayad, designaciones en las salas regionales. Hay que recordar que que el país está dividido en 5 circunscripciones y están pendientes de designaciones que además queremos sacar en esta semana.
pues te deseamos toda la suerte del mundo que sí. Y cuenta con nosotros, te seguimos a donde quieras. Muchísimas gracias. Y ya puedes hablar de política. Ya podemos hablar. Muchas Gracias. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana en un interesante programa. Muy buenas noches. Listo. ¿Tú bien, no? Muy bien, muchas gracias. Pues más bien tú, ¿cómo lo viste? ¿Bien? Yo lo vi muy bien, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes?